conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones, amados hermanos. Qué gusto tenerte nuevamente en este curso titulado Eclesiología, el estudio teológico de la iglesia. Vamos a entrar a la lección número 4 y vamos a continuar estudiando lo que es la iglesia del libro de los Hechos, que mencionamos en la lección número 3, que es un modelo que debemos de seguir su ejemplo, amados hermanos, de varios puntos que mencionamos en la lección número 3. Pero ¿qué te parece si comenzamos con una oración y le pedimos al Señor su ayuda y su bendición? Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Padre, te queremos dar las gracias, amado Dios, por tus bendiciones. Gracias por cada una de las personas que se conecta para aprender más de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, Señor, un oído obediente. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, continuemos entonces viendo estas características. Y vimos varios de estos puntos en el video número 3. Vimos una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Vimos una iglesia dedicada a la oración. Vimos también de que era una iglesia que andaba en el temor del Señor, una iglesia fortalecida por el Espíritu Santo, una iglesia dedicada al ayuno, una iglesia que perseveraba en la doctrina de los apóstoles, una iglesia en coinonía es donde nos quedamos. Entonces, aunque no vimos todos los puntos, vimos varios de ellos. Pero entremos entonces aquí al punto número 7. Una iglesia en coinonía. Y en Hechos capítulo 2, versículo 42 dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Y dice ahí, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Esa palabra comunión es la palabra que en griego transliterado es koinonía. Significa participación o interacción o beneficio, o sea, beneficio monetario, ayuda, compañerismo, comunión, contribución, dispensación, ofrenda, participación o participar. Qué interesante palabra, ¿verdad? Koinonía, pero hoy vamos a aprender varias cosas de esta palabra. Una de ellas, amados hermanos, es que la palabra de Dios nos muestra que debemos de tener koinonía del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 13:14. Y miremos por favor, ahí dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la koinonía del Espíritu Santo, la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. O sea, amado hermano, nos da a entender de que el Espíritu Santo es el que pone la koinonía en la iglesia. Y esto es muy importante. Yo me recuerdo la vez que estaba tomando un curso acerca del Espíritu Santo en la iglesia de los Hechos. Y me recuerdo, amado hermano, que mencionaban acerca de lo que estaba pasando en América, en las iglesias de habla inglés. Y mencionaba este pastor que en las iglesias de habla inglés aquí en Estados Unidos estaba en decadencia las iglesias americanas a causa de uno de los factores era, aparte de la oración y la falta de ayuno,
Otro de los factores era la falta de coinonía. Y es que aquí en Estados Unidos se comenzó a dar algo, amados hermanos, que la iglesia terminaba los cultos en 45 minutos. Se tenía una forma de culto hasta 1 hora, amados hermanos, y la gente se iba a la casa. No había coinonía, no había relación. Y decía este pastor, yo he ido, y es un pastor que viaja por todos lados, por todo el mundo. Decía él, yo he ido a iglesias hispanas y yo me he dado cuenta que en las iglesias hispanas hay coinonía, hay comunión unos con los otros. Y esto es vital, amado hermano. Yo no soy de la idea de que uno venga al culto y después del culto nos vamos. Hay gente que se sale hasta antes que termina el servicio. Yo no soy de esa idea, amados hermanos. ¿Por qué? Porque noto en la palabra de Dios la importancia de la coinonía. Y yo entiendo que nosotros también alquilábamos antes y a veces hay limitaciones cuando uno alquila un edificio. Pero yo he visto iglesias que hacen un esfuerzo porque haya un tipo de refacción, un tipo de comidita para que la gente se quede a tener comunión. Entonces, es importante notar de que la comunión la produce el Espíritu Santo, pero no solamente es esta comunión que debemos de tener, sino que también coinonía con Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Mira lo que dice. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. Y aquí aparece nuevamente la palabra coinonía. Amén. Con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Nosotros debemos de tener comunión con Jesucristo. Amén. Esto significa comunión, compañerismo, es otra de las definiciones de esta palabra, ¿te recuerdas? Entonces es importante nosotros tener comunión con Jesucristo, pero también démonos cuenta que la palabra de Dios nos muestra que es necesario también tener coinonía con el Padre. Primera de Juan 1:3. Dice ahí, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces esto es muy importante, amado hermano. Nos damos cuenta que aquí nos está mostrando que la coinonía es del Espíritu Santo, pero debemos también tener coinonía con Jesucristo, coinonía con el Padre y también coinonía con los hermanos, unos con otros. Primera de Juan 1:7 dice así. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, esto es demasiado importante. Es importante nosotros tener comunión unos con los otros. Entendemos, van a haber situaciones en la iglesia donde te ponen incómodo y vamos a aprender de esto en este curso. Y es importante que nosotros sepamos que Dios sí quiere que nosotros tengamos coinonía unos con los otros también. Ahora, ellos manifestaban la coinonía de las siguientes maneras. Mira por favor conmigo. Compartiendo monetariamente. Qué interesante, porque ya la definición nos está diciendo ahí que también tiene que ver con ofrenda, con una ayuda, ¿verdad? Con beneficio. Y mira por favor ahí en Romanos capítulo 15, versículo 26, dice así: porque Macedonia
y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Y cuando hacemos una búsqueda de esa palabra ofrenda, te darás cuenta que la palabra koinonía, te lo voy a poner en grande, tal vez se mira mejor. Te darás cuenta que es la misma palabra koinonía o comunión, pero la traducen como ofrenda aquí. Porque esa palabra también tiene que ver con la ayuda monetaria. Amén. Qué interesante, ¿verdad? De esta manera ellos manifestaban su koinonía. Pero también nos vamos a dar cuenta que lo hacían por medio del servicio. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 4. Amén. Miramos ahí que dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. En una de estas palabras aparece la palabra koinonía. Vamos a ver en cuál. Voy a encender aquí y vamos a ver capítulo 8, versículo 4. Ahora estamos viendo lo que es el griego transliterado. Amén. Ahí está el versículo 5, versículo 4. ¿Dónde está? Aquí está. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar. Aquí aparece la palabra koinonía. ¿Te das cuenta? Participar de este servicio para los santos, dando a entender, amados hermanos, que la koinonía también era manifestada por medio del servicio. Amén. Koinonía, participar, pero también por medio de la ayuda mutua. Vayamos a Hebreos capítulo 13, versículo 16. Dice así, lo dejé ya para que nos muestre las palabras. Y de hacer bien y de la ayuda mutua. Amén. ¿Te das cuenta? Aparece otra vez la palabra koinonía. Y de la ayuda mutua que no olvidéis. Perdón. Dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Amén. Nuevamente se manifiesta la palabra koinonía. Vayamos a ver, por favor, de qué otra manera. Por medio de la comunión. Amén. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice así. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos koinonía unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces es importante que nosotros mostremos las mismas manifestaciones de la koinonía. ¿Cuáles son? Compartiendo monetariamente, por medio del servicio, por medio de la ayuda mutua y por medio de la comunión. Esta palabra es de mucha importancia para una iglesia sana, amados hermanos, la koinonía. Pero también ellos eran el punto número 8. Ellos eran una iglesia unánime. Hechos capítulo 2 versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esta palabra unánime me llamó bastante la atención cuando estaba haciendo el estudio, porque dice con la misma mentalidad. Eso es lo que significa unánime, con la misma mentalidad, unánimes, en unidad, en común acuerdo, según el diccionario de idiomas bíblicos del griego. Unánimes, de un acuerdo, aparece 11 veces en el Nuevo Testamento y 10 veces en el libro de los Hechos. Amén. Ahora,
démonos cuenta que ellos permanecían una iglesia unánime en diferentes aspectos de la iglesia. Por ejemplo, unánimes en oración y ruego. Hechos capítulo 1, versículo 14. Amén. 1:14 dice así: todos estos perseveraban unánimes. Amén. Y en la misma palabra que estamos viendo en esa traducción. Amén. En esa definición. Dice, unánimes en oración y ruego. Entonces ellos mantenían una iglesia unánime en oración y ruego, pero también unánimes en el templo. O sea, amado hermano, que ellos se ponían de acuerdo. Amén. ¿Te recuerdas que la definición mencionamos que decía de común acuerdo? Ellos tenían de acuerdo encontrarse en el templo para hacer oraciones. Qué interesante, ¿verdad? Hechos 2:46 también lo menciona. Vamos a ver ahí. 2:46. Voy a quitar esto acá para que lo miremos mejor. Amén. Dice ahí 2:46. Está por acá. Aquí está. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. O sea, de común acuerdo. Ellos se ponían de acuerdo que se iban a reunir. No era algo, amados hermanos, de que decían una cosa y otros agarraban para allá y otros agarraban para allá. No, eso no es unánimes. Es estar todos con una misma mentalidad, con un mismo acuerdo. Es vital, amados hermanos, el ser una iglesia unánime. Amén. Pero también démonos cuenta que estaban unánimes al tomar decisiones. Qué interesante. Había un consejo, el consejo de los apóstoles. Y al tomar decisiones ellos estaban unánimes. Amén. Hechos 15:25 nos lo dice. ¿Lo tenemos? Ahí está. Nos ha parecido bien y habiendo llegado a un acuerdo. Usan esta misma palabra que aparece ahí en el griego transliterado. Amén. Habiendo llegado a un acuerdo. Te lo voy a poner en el interlineal para que lo miremos. Vamos a ver, era el versículo 25. Dice así. Aquí está. Nos ha parecido bien habiendo llegado a un acuerdo. Y date cuenta que es la misma palabra que estamos estudiando. Amén. Entonces, ellos estaban unánimes en oración y ruego, unánimes en el templo, unánimes al tomar decisiones. Amén. Y también tenemos que saber que esa palabra unánimes se compone de dos palabras. Homos, o sea, mismo, y tumos, mente. Por eso la traducción que encontré aquí en el diccionario de idiomas bíblicos me gustó porque decía con la misma mentalidad. Ahora, ¿cómo se mira los resultados? Cuando una iglesia está viviendo de una manera unánime, de un mismo acuerdo, con una misma mentalidad. Miremos, fue la clave para el derramamiento del Espíritu Santo, amados hermanos. Esto es muy importante. Capítulo 2, versículo 1 nos lo muestra. Amén. Claramente ahí nos dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. ¿Te das cuenta? Esa fue la clave. Pero también fue la clave para tener favor con todo el pueblo. Miremos este versículo porque se pone interesante. Capítulo 2, versículo 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Y aquí claramente dice, y teniendo favor con todo el pueblo. El pueblo se daba cuenta
de la unidad de ellos. Amén. Y a causa de eso también el Señor añadía y hacía crecer, que es el tercer punto también. Fue la clave para el crecimiento. Ya nos lo dijo el versículo 47 aquí, y ahorita te lo pongo en grande. Y también vamos a verlo en el capítulo 5, versículo 12, que dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Entonces era una combinación de señales, prodigios y también la unidad del pueblo, de trabajar en una misma meta, en una misma mentalidad. Entonces te lo pongo en grande para que lo mires ahí. Estos son detalles muy importantes, amén, de lo que ocurrió en la primera iglesia. Y esto puede ocurrir también el día de hoy. Recuérdate que el Espíritu Santo es el que pone esa unidad en el pueblo, en la iglesia. Amén. Ahora vayamos a 8 características más de la iglesia del libro de los Hechos. Y miremos esta. Una iglesia que testificaba de Jesús. Esto era vital para ellos. Y lo encontramos en todas partes, amados hermanos. Nos damos cuenta que aunque ellos habían sido amenazados, ellos estaban dispuestos a sufrir por Jesús, continuando testificando acerca de Jesús. Dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Miremos el capítulo 8, versículo 4. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Los que fueron esparcidos, o sea, estaban bajo persecución. ¿Y qué hacían ellos? Predicaban aún más. Esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Capítulo 11, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Entonces habían diferentes grupos. Aquí unos que estaban predicándoles solamente a los judíos y otros que ya estaban predicándoles también a los gentiles, a los griegos en este caso. Y versículo 21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces, esto es importante. El día de hoy, amados hermanos, pocas son las iglesias que están saliendo de las 4 paredes. Y si algo estamos aprendiendo aquí, es que necesitamos ir a evangelizar. Necesitamos ir a evangelizar, amados hermanos, diferentes ciudades, diferentes lugares, los lugares locales donde Dios ha puesto a la iglesia. Necesitamos salir de las 4 paredes. Necesita Dios que uno de nosotros nos levantemos. Nosotros hacemos aquí horarios donde los diferentes grupos que sirven en nuestra iglesia, amados hermanos, tienen que salir a evangelizar. Los jóvenes van a evangelizar. Los adultos van a evangelizar. Amados hermanos, tenemos que llenar la ciudad donde Dios ha puesto tu iglesia. La debemos de llenar del mensaje de Jesucristo. Eso es importante. Lo miramos aquí como un gran ejemplo de ellos. Pero también nos damos cuenta que era una iglesia con amor y generosidad.
Hechos capítulo 2, versículo 44. Pero también era una iglesia con maravillas y señales. Amén. Todo esto caminaba junto, amados hermanos, de la mano. Una iglesia con sencillez de corazón. Capítulo 2, versículo 46. Miremoslo, por favor. Amén. Dice ahí: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. No una iglesia orgullosa, amados hermanos, era una iglesia que buscaba el serle agradable a Dios. Y por supuesto miramos de que era una iglesia en crecimiento. Amén. Una iglesia en crecimiento numérico, en crecimiento espiritual. Miremos el próximo punto. Una iglesia con abundante gracia. Hechos capítulo 4, versículo 33. Mira lo que dice. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. En algún momento de mi ministerio, amados hermanos, el Señor comenzó a usar a ciertos pastores y hombres de Dios para aconsejarme en cómo dirigirme, cómo mantenerme con el Señor en el ministerio. Y me recuerdo el consejo de uno de esos pastores que me dijo: tú tienes la opción, delante de ti está la opción de querer agradar al pueblo o querer agradar a Dios. Y muchas veces no se va a poder hacer ambas. Vas a tener que decidir siempre agradar a Dios, aun cuando el pueblo no esté contento con lo que se está predicando. Media vez tú estás agradando a Dios, Dios hace todo lo demás. Otro pastor me dijo esto: si tú estás en el ministerio para hacer feliz a la gente, mejor vende helados. Y me llamó la atención, porque decía él: el helado, nadie sale con quejas cuando va a una heladería y compra un su helado. Todos salen con una sonrisa, pero eso no es el ministerio. Nosotros no estamos aquí para hacer feliz a la gente, para tener a la gente contenta. Muchas veces las pláticas, las prédicas van a hacer a la gente incómoda. Pero ese es el trabajo del Espíritu Santo, acomodar las palabras y redarguir al cristiano. Entonces es muy importante que nosotros agrademos a Dios para recibir esa abundante gracia, que era lo que tenía esta iglesia. Ellos predicaban acerca del arrepentimiento, acerca del perdón de los pecados, acerca de Jesucristo. Eran temas que ahorita tal vez nosotros decimos, esos no son temas muy difíciles, pero en ese entonces eran temas difíciles. Amén. Y aún el día de hoy algunos de esos temas siguen siendo difíciles de predicar. Entonces es importante que nosotros nos aferremos a predicar lo que a Dios le agrada. Eso es muy importante, porque la gracia es la que nos abre esas puertas de par en par. Entonces, miremos también de que era una iglesia dedicada a la palabra de Dios. Capítulo 6, versículo 7 de Hechos. Dice así: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Entonces, crecía la palabra del Señor. Es importante dedicarnos a la palabra. ¿Te recuerdas cuando tuvieron aquel problema, amados hermanos, del capítulo 6? En el capítulo 6, versículo 4, mira el comentario que hacen ahí los apóstoles. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esto es importante, darle su lugar a la palabra de Dios y a la predicación de la palabra de Dios.
Es muy, muy importante. Pero también, amados hermanos, el último punto. Era una iglesia que alababa a Dios. Capítulo 2 de Hechos, versículo 47, dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí dice que ellos alababan a Dios, y esto es muy importante. Nosotros debemos de ser una iglesia que alaba a Dios, que glorifica a Dios. Amado hermano, hemos llegado al final de esta lección número 4. Hemos visto en estas dos últimas clases 16 características de la iglesia del libro de los Hechos. La lección número 5 vamos a ver un poquito más, pero ahora vamos a irnos a la epístola a los Efesios y vamos a estudiar un poco más acerca de la iglesia. Te espero para la lección número 5. No se te olvide hacer tus tareas y hacer todo lo demás en la guía semanal. Que Dios te bendiga, te amamos y te esperamos. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.